Ayer tuvimos el cuarto Consejo de Ministros televisado, sobre todo centrado en discutir la crisis del sistema de salud con muchísimo detalle. El presidente insistió en que hay un acaparamiento de medicinas y dijo que la situación concreta de Audipharma es una crisis premeditada. Se lo están llevando a otra bodega a guardarlos para producir una crisis premeditada sobre el conculcamiento de la vida de los pacientes. Porque no es una pelea contra Petro, es una pelea contra un proyecto de ley que vuelve a recuperar el derecho a la salud. A ellos se les disminuye las ganancias, pero son ganancias de robo que hay que disminuir. Pero entonces están usando todo su poder en medios para intentar mostrar algo que no es cierto. También dijo el presidente que el gobierno no va a pagar nada de las deudas de las EPS, que eso lo deben hacer ellas, que son privadas, y si no, pues que se deben liquidar. En la prensa dicen, paguen la deuda del sistema de salud. ¿Cuál deuda? Si es la deuda de unos privados de EPS que manejaron dinero público y no le pagaron a los hospitales ni a las gestores financieras, porque estas vendían al doble el precio de los alimentos, no es deuda nuestra. Y nosotros no tenemos por qué pagarla. Que la paguen ellos, y si no pueden, se liquida las EPS, como ordena la ley para una empresa que es una intermediaria financiera. En la prensa, como dice el presidente, escuchamos a las EPS, escuchamos a las IPS, escuchamos a los gremios, escuchamos a todos los miembros de la cadena, también escuchamos al señor presidente de la República, por supuesto, en los medios de comunicación, como estamos haciendo en este momento, y al director de la ADRES, al doctor Félix León, que aseguró que actualmente no le deben nada a las EPS. Por ahí salen discursos de que debemos 2.4 billones de presupuestos máximos, de que debemos, en este momento ADRES no debe un peso a ninguna empresa del país, ni un solo peso. Faltan 400.000 millones del reconocimiento de la ley del plan de Hacienda que se paga en los 2 meses siguientes. De modo que no se debe nada, y lo que hoy dicen los gremios que se deben billones es absolutamente falso. Bueno, escucharemos más adelante algunos detalles más del Consejo, pero puedo adelantarles para las personas que no lo vieron o que estaban, como corresponde, más sintonizadas con la previa del partido, que habló el superintendente de salud, dijo que un factor de la crisis actual es que las EPS no pagan sus cuentas. El presidente volvió a arremeter contra la familia Vargas Lleras por la situación financiera de la nueva EPS. Dijo también que durante el gobierno de Iván Duque se anunció una petición para el levantamiento del velo corporativo. Insistió precisamente en eso. Hizo una advertencia a los congresistas que se oponen a la reforma a la salud. Dijo que no tiene interés en presentar una nueva reforma, si esta segunda, y que procederá a hacer los cambios vía decreto. El presidente habló de Papá Pitufo, habló de la familia Char, y en lo que corresponde a lo que habría sido recibir algún tipo de empresas relacionadas con la salud, atendió muy fuertemente a la señora fiscal, a la que le dijo que no está haciendo lo que corresponde en materia de los grandes casos de corrupción. Pero bueno, volviendo al centro de la conversación en el Consejo, Espinosa, que fue el tema de la salud, creo que hubo una diapositiva que hizo o creó algún tipo de controversia sobre lo que se presentaba ayer. Me parece muy interesante, Gustavo, y muy preocupante porque tiene que ver con lo siguiente. Este es el superintendente de salud, el doctor Rubiano, que está explicando inicialmente la población por EPS según el régimen de las que están en medida de control. Es decir, aquellas personas que dependen de EPS que están intervenidas por el gobierno. Esto decía el doctor Rubiano y ya le cuento lo que pasó después. Recordemos que tenemos 9 EPS en intervención forzosa para administrar y 2 EPS que tienen medida cautelar preventiva con un controlador delegado. Es decir, tenemos 11 EPS en total que en este momento, señor presidente, podríamos decir que ya están migrando a ser gestoras en salud, que hoy tenemos en Colombia la población por EPS según el régimen. Tenemos un total de 31 millones de personas afiliadas y allí están en color azul las EPS que están con medida de vigilancia o intervenidas. Más del 62%. Una pregunta, 31 millones de 53. 62%. ¿Por qué da eso y siempre dicen que es casi 100%?
De manera insólita, Gustavo, tal vez porque el presidente no estaba atento a la diapositiva, el presidente lo que está tratando de decir es que por qué le han contado a los colombianos que todo el país tiene un aseguramiento en salud cuando la diapositiva habla de 31 millones de personas. Lo que el superintendente, si fuera un hombre serio, debió decirle al presidente es, presidente, nos estamos refiriendo a que hoy hay 11 EPS intervenidas cuya población total es de 31.123.000 personas. Una aclaración de esas en un consejo televisado puede equivaler a traición. Exactamente, pues eso es cierto, pero el doctor Rubiano, que tal vez por eso mismo fue incapaz de decírselo al presidente, no solamente no lo corrigió, sino que le permitió seguir diciendo eso y además le dio la razón. Oiga. La fuente es el BDUA con corte 25, con corte a febrero del 2025. Eso significa que realmente hay un porcentaje de población muy alto que no tiene salud en Colombia, ni siquiera a través del mecanismo de la estafa. Entonces, ¿cuál derecho universal a la salud ha logrado este sistema? Si esas cifras son ciertas. Sí, esta es la fuente que tenemos del BDUA, pero sí, de acuerdo. 100%. A menos que los niños no se cuenten. Pero los niños son beneficiarios, excepto los bebés que son. Ahí nadie le puede pedir carnet de EPS a ningún bebé. De nuevo, Gustavo, para que quede claro, porque entiendo que puede llamarse a confusiones. La diapositiva lo que estaba diciendo era que hay 31 millones de personas que ya están en EPS intervenidas por el gobierno. Pero los datos de afiliación totales del gobierno, que ha publicado el mismo gobierno, dice que hay 45,7 millones de personas, casi todo el país, que tienen una EPS, bien sea régimen subsidiado o contributivo, y que ahí está el universo de personas. El superintendente de salud me parece que hace un muy flaco favor al volverse un yes man y no ser capaz de corregir al presidente en una cosa tan elemental. Ayer tuvimos también, justo cuando comenzaba todo este escenario del partido, triste partido de Colombia, un comunicado de Procolombia. Me permito recordar el primer párrafo. En atención a los recientes comentarios públicos sobre el nombramiento de Alejandro Jaramillo Gómez como director de Procolombia en el Reino Unido, es importante aclarar y destacar que su designación responde exclusivamente a su trayectoria profesional, experiencia y resultados comprobados. Es, por supuesto, el hijo del señor ministro de Salud. Y a propósito de ese asunto, conocimos un informe en el que la Procuraduría critica la mesa de trabajo que convocó el gobierno para fijar nuevamente la UPC. Le advierte al señor ministro de Salud, Claudia Camila, de un posible desacato. Gustavo, se trata del informe que rindió la Procuraduría el pasado 13 de marzo a la Corte Constitucional, en el que critica la mesa de trabajo que hizo el gobierno para fijar el valor de la UPC, es decir, la tarifa que se paga por la salud de cada uno de los colombianos. Para el organismo de control, el Ministerio de la Salud desconoce, ignora e incumple las órdenes de la Corte Constitucional. Asegura que no solo se trata de crear una mesa de trabajo en la que el gobierno habla de forma unilateral, sino que la idea es tener en cuenta a todos los actores del sistema y que no solo se les escuche, sino también se acoja sus propuestas en este ajuste. Asimismo, frente a la escasez de medicamentos y problemas en la atención de algunos usuarios, la Procuraduría expidió la Directiva 003 para todos sus delegados. Esto les permite iniciar inspecciones a estos centros de expendio de medicinas y hasta instaurar acciones legales para proteger el derecho de los pacientes. Además, sobre este punto, es clave mencionar que desde el 1 de abril asumirá una nueva procuradora delegada. Se trata de Mónica Andrea Ulloa, exdirectiva de la ANDI. Ulloa inició el empalme con la doctora Diana Margarita Ojeda, quien estuvo al frente de esta dependencia por los últimos años y quien, recordemos, Gustavo, le pidió a la Corte declarar una vulneración masiva de los derechos en Colombia a raíz de este tema de la salud.